Continuando con el repaso, vamos a hablar de la conversación. En una comunicación siempre se da el proceso de conversación. La conversación es un diálogo que puede ser oral o escrito entre dos o más personas que intervienen alternativamente expresando sus ideas o afectos sin necesidad de una planificación. Voy a acomodar aquí un poquito para que hablemos así más cerquita. Okay. Hablamos de que la conversación es un diálogo oral o escrito entre dos o más personas. Como les decía en el video anterior, nosotros siempre nos comunicamos, siempre tenemos la necesidad de estar comunicándonos unos con otros. La conversación comprende parte de nuestras relaciones sociales. Es por eso que es tan importante. Nos relacionamos con las personas por afinidad o por necesidad. ¿Cuándo es por afinidad? Con nuestra familia, con nuestros compañeros. ¿Y cuándo es por necesidad? Cuando vamos, por ejemplo, en un taxi. Esa es una comunicación por necesidad. Usted no siente nada por la persona que va conduciendo el taxi. Pero si le dice por cuánto me lleva a tal lado, entonces ahí se establece una comunicación que no es por afinidad, sino por necesidad. Conversamos también con la persona que nos atiende en una farmacia, en un supermercado, en una pulpería, y no es porque usted tenga afinidad con esta persona. Entonces, en todo momento se está dando el proceso de la comunicación, y para esto utilizamos nosotros la conversación. Fíjese bien, habíamos tratado ya también en clases sobre normas básicas. Para que se dé una conversación existen interlocutores, que es las personas que dan esa conversación, con la persona que usted establece esa comunicación. Entonces, a estas personas que participan en este diálogo o en este proceso, a ellos se les conoce como interlocutores. Existen normas básicas en una conversación. Por ejemplo, voy a ir enumerando una a una, y es, en primer lugar, utilizar un tono de voz adecuado. Usted no puede llegar donde la persona y gritarle o utilizar un tono grosero, porque eso afecta la conversación. Le voy a poner como ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a comprar algo, tal vez la persona, nosotros sentimos que nos está hablando demasiado fuerte, eso afecta, eso daña la comunicación. Entonces, en primer lugar, tenemos que hablar con un tono de voz adecuado, articular adecuadamente los sonidos de tal forma que se entiende cada una de las cosas que nosotros pronunciamos. En segundo lugar, hablar con claridad y sencillez. Es importante que cuando nosotros hablamos lo hagamos de forma sencilla y de forma clara para que la otra persona nos comprenda. Otra de las normas básicas es mantener el contacto visual con nuestros interlocutores. Es muy importante que nosotros mantengamos un contacto visual. Usted no va a estar hablando, usted no se va a sentir bien que yo esté aquí enviándole este video y esté mirando para otro lado. No, usted necesita que yo lo vea a usted. Bueno, yo no puedo mediante este video, ¿verdad? Pero sí mi mirada tiene que estar fija hacia la computadora, porque recuerde que este es el canal que nosotros estamos utilizando para esta comunicación. Entonces, debe haber un contacto visual entre los interlocutores. Otra de las normas es hacer gestos en forma respetuosa. Siempre es importante que nosotros respetemos al momento de una conversación el espacio personal de aquella persona. No hacer gestos que de repente usted tire el manotón y la otra persona le haga hacia atrás porque usted le invade su espacio personal. Entonces, al momento de hacer gestos o movimientos, que sea de forma respetuosa. Otra norma es utilizar un vocabulario amplio, fluido y coherente, que se pueda entender lo que nosotros estamos hablando. Otra norma, hacer las pausas necesarias. Imagínese usted que de repente viene alguien y empieza a hablar y hablar y hablar y no hace las pausas, no vamos a entender. Entonces necesitamos hacer las pausas necesarias para que el mensaje que nosotros estamos enviando, el interlocutor o la persona, el emisor el receptor en este caso, lo pueda recibir de forma clara. Entonces tenemos que hacer las pausas necesarias.
no cortar las ideas con respiraciones inoportunas. Otra es dar a la voz las inflexiones que requiere el mensaje según su entonación, convencer, motivar, persuadir. Aquí el de hacer uso nosotros de dar las inflexiones de la voz, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una pregunta, no es lo mismo que yo le diga, tengo o tienes un lápiz, que estoy afirmando, a que yo le diga, ¿tienes un lápiz? Entonces, esa entonación es muy importante al momento de la conversación. ¿Cómo yo voy a entonar? No es lo mismo que yo le diga a usted, ¿vienes a casa? Como una pregunta, o sea, darle a aquella conversación esa entonación que a nosotros nos permite captar la idea. Ahora, del oyente, esto es de la persona que habla, ¿verdad? Todas estas normas es de la persona que habla. Al momento que yo me voy a dirigir a ustedes, debo utilizar un tono de voz adecuado, hablar con claridad y sencillez, mantener un contacto visual con la persona a quien le estoy hablando, utilizar un vocabulario fluido y coherente, hacer las pausas necesarias para darme a entender y dar a la voz las inflexiones que requiere el mensaje según su entonación. Ahora, ¿qué normas debemos seguir nosotros como oyentes? ¿Qué debe hacer la persona que escuche el mensaje? No interrumpir a la persona que habla sin antes pedirle autorización. Si usted necesita decirle algo y la persona está hablando y hablando, ¿me permitís un momentito? Perdón, mira, y si esto y esto lo hacemos de esta manera, si usted va a interrumpir la conversación, usted debe pedir permiso. Mirar a la persona que está hablando, así como la persona que le envía el mensaje tiene que tener un contacto visual, también como oyentes tenemos que estar viendo al hablante para que haya esta comunicación eficaz y respetar las ideas de los demás. Recuerde que la conversación estamos los dos. Hay un intercambio de ideas. No es planificada. No es planificada. Usted no se sienta antes de ir al colegio a decir, hoy me voy a encontrar con Rocío. Y a Rocío le voy a decir, hola Rocío, ¿cómo estás? Y lo va a llevar usted anotado. No, la conversación es algo espontáneo, algo que se da, algo que no está planificado. Entonces, usted tiene que aprender a respetar las ideas de los demás. Es importante que nosotros podamos respetar. Dentro de una conversación, siempre hay un argumento, un tema que se está tratando. Ahí va a encontrar usted opiniones que están a favor y opiniones que están en contra. ¿Por qué? Porque somos personas diferentes, no pensamos igual. Entonces, tal vez lo que para mí está bien, para usted no está bien. Lo que para su compañero es correcto, tal vez para usted es incorrecto. Entonces, aquí es muy importante que al momento de una conversación nosotros podamos respetar la opinión de los demás. Tenemos que ser respetuosos para mantener una amistad o una relación armoniosa y siempre con respeto. Ok, entonces yo creo que en cuanto a la conversación, eso sería. Les voy a dar unos ejemplos para que ustedes puedan ir trabajando. Yo voy a dar, no son preguntas, sino que van a ser ejemplos para que ustedes me identifiquen quiénes son los interlocutores, cuáles son las opiniones que están a favor y las opiniones que están en contra.